la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Ilustroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana, totalmente en vivo, cuando son las 10 de la mañana con un minuto. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de música, tenemos increíbles invitados para hacerles diversas invitaciones a nuestro respetable público. Nos acompañará en los próximos minutos Luis Horta Canales, él es académico de la Universidad de Chile y coordinador de su Cineteca, que nos va a contar de diversas actividades para lo que queda de agosto y septiembre. Si a usted le gusta el cine, si le gusta participar, por ejemplo, de cineforos, si es curioso sobre el cine asiático, le va a encantar lo que nos va a contar Luis, en el contexto además de los 100 años de una película clave para la historia del cine chileno, porque justamente el 2025 se cumplen 100 años del Húsar de la Muerte, y Luis nos va a adelantar algunas sorpresas con respecto a estas celebraciones, y también haremos un recuerdo de Pedro Chaskel, quien nos dejó hace aproximadamente un año, y vamos a estar recordando su obra desde la Cineteca de la Universidad de Chile. Y en el segundo bloque tendremos otro invitado muy importante, el gran pianista chileno Roberto Bravo, quien adelantará con nosotros su homenaje al compositor y músico alemán Johann Sebastian Bach el sábado 30 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Está muy interesante esta propuesta y se estará presentando junto a la soprano Andrea Cárdenas, la violinista Montserrat Prieto, y además junto al Coro Comunitario de Valparaíso, el Coro de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero y además del Coro del Litoral. Estaremos con Roberto Bravo conversando también en el segundo bloque del Semáforo. Y vamos a partir escuchando música chilena. Vamos a invitar a Las Corraleras con las guitarras de Miguel Molina, quienes se presentan el viernes 22 de agosto en Sala Máster con esta hermosa canción llamada Agáchate Corazón.
Agáchate corazón, nos cantaban Las Corraleras con las guitarras de Miguel Molina. Recordamos que si quieren escuchar esta bella canción en vivo tienen que venir a Sala Máster este viernes 22 de agosto. Toda la información en salamaster.cl. Y vamos a saludar a Luis Horta Canales, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile y también académico de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a contarnos siempre buenas noticias. Y antes de partir con el detalle de la programación, me parece importante hacer este recuerdo sobre Pedro Chaskel, ¿no? Sobre quien estábamos conversando justamente en la canción y relevar su figura a poco más de un año de su muerte. Sí, tal cual. Pedro Chaskel debe ser uno de los cineastas más importantes en nuestra historia. Fue un gestor cultural también importante y fundó la Cineteca de la Universidad de Chile, incluso desde los años 50, promoviendo que exista un espacio dedicado a los archivos cinematográficos y reconocer el valor cultural del cine. Claro que sí, Pedro Chaskel, muy importante para la historia de nuestro cine. Y vamos a ir revisando la programación que ustedes han preparado porque también podremos saber más de la obra de Pedro Chaskel en parte de la programación de la Cineteca de la Universidad de Chile. Vamos a partir con el Cine Club Sala Sacié, que recordemos está operando en la Sala Isidora Segers. Exacto, estamos de vuelta después de mucho tiempo. La Sala Isidora Segers albergaba las funciones de la Cineteca Universitaria en los años 70 y ahora desde principios de este año hemos vuelto a hacer funciones ahí todos los días martes a las 18:30 horas gratuitamente, siempre con cine de calidad. Y vamos a estar haciendo algún tipo de muestra de cine nacional durante septiembre, que vamos a invitar también a todas y todos quienes quieran sumarse, porque además de la proyección de la película, al final de la función hacemos un cineforo donde el mismo público puede comentar sobre la película y se genera ahí un espacio comunitario bien interesante, bien entretenido también, que es inédito dentro de las actividades que se hacen en el casco histórico de Santiago. Bueno, y justamente hoy es martes, ¿no? ¿Cuál es la próxima película del Cine Club Sala Sacié? Sí, bueno, hoy día nosotros estamos cerrando un ciclo destinado al cineasta Mario Bava, que es un padre del cine de horror. De hecho, él fue famoso porque dirigió una película que se llama Black Sabbath, que después estimuló la creación de la banda del mismo nombre con el recientemente fallecido Ozzy Osbourne. Entonces se convirtió en un autor muy de culto y hoy día vamos a proyectar a las 18:30 horas una película tremenda de él que se llama Bahía de Sangre, así que todas y todos invitados. Y ya desde la próxima semana vamos a dar inicio a un ciclo de cine asiático que va a tener 2 sedes, esa es también una novedad, una particularidad, porque una parte lo vamos a realizar en la Sala Isidora Segers y otra en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, ahí en Macul con Grecia, en la plataforma cultural, donde vamos a tener distintas películas de distintas ópticas, pero siempre pensando en la innovación del lenguaje cinematográfico de cineastas poco conocidos y poco proyectados en nuestro país. O sea, recordemos, la invitación es para hoy a las 18:30 horas en Compañía de Jesús 1264 en la Facultad de Artes. Exactamente. Sí, recordar también, como nos comentaba Gabriel, que es un espacio muy cálido, ¿no? Por si baja la temperatura, es un lugar, bueno, muy cómodo, muy histórico también, pero no van a pasar frío en las sesiones. Es un buen refugio dentro del casco histórico de Santiago. Y una posibilidad para conversar con otras personas de cine también, ¿no? Sí, siempre tenemos una comunidad de cinéfilas y cinéfilos, es un espacio abierto a la comunidad. Hay gente que piensa que es solo para estudiantes y no es así, es un espacio cinematográfico abierto y la característica principal es que es gratuito. Entonces, la garantía es que va a haber siempre una buena película y que cualquier persona pueda acceder y que el costo, entre comillas, es que puedan conversar y dialogar y generar una comunidad en ese espacio. Es muy entretenido. Yo he ido a ese cineclub y se generan... Es muy interesante que todos vemos la misma película y uno empieza a revisar distintas formas de interpretar la película o preguntas que tiene el público. Y justamente en el YouTube de Radio Universidad de Chile estamos viendo ahí el afiche Bahía de Sangre, hoy a las 18:30 horas. Y también estamos viendo otra película para el jueves 21 de agosto. Sí, eso es en el campus Juan Gómez Milla, es otro de nuestras actividades de cineclub, el cineclub universitario, que todos los jueves van a poder también encontrar ahí funciones en el campus Juan Gómez Milla, en este nuevo centro cultural llamado Plataforma, que está ahí en Avenida Grecia 3401, a pasos del metro Estadio Nacional, de la Plaza Ñuñoa. Toda la gente que sea más bohemia puede ir a verse una peliculita y después a recrearse en la Plaza Ñuñoa y todas las
todos los beneficios que nos otorga ese espacio cultural y social. Y este jueves tenemos la proyección de la película Nakio Katsi de Godfrey, que es un cineasta bien experimental que hace películas con música de Philip Glass, y va a estar presentada la película por un artista visual que se llama Vi Zapata. Entonces se va a poder generar ahí un diálogo con el público también, sobre todo con este tipo de películas que no tienen mucha circulación, precisamente por ser más atmosféricas, y la invitación es precisamente que la gente que quiera vivir la experiencia de ver este tipo de películas en pantalla grande pueda acercarse a este lugar y poder luego dialogar sobre lo proyectado. Y esto es a las 18 horas. Exactamente, a las 18 horas, también gratuitamente. Recordamos, jueves 21 de agosto, esta película, ¿cómo se llama? Naikatsi, que es una trilogía Katsi, son 3 películas donde la más famosa es Koyaanisqatsi, que también tiene música de Philip Glass y que precisamente está hablando sobre las transformaciones de la vida moderna en contraposición con las tradiciones. Nos parece que esa reflexión puede ser muy interesante, sobre todo en este mundo presente de lo que está ocurriendo con tantas transformaciones sociales. Bueno, esta película ahonda sobre eso, pero en una clave un poco más atmosférica y experimental, como decía. Qué interesante, La vida es una guerra, dice también el título ahí en inglés. Recordar el jueves 21 a las 18 horas en el Cine Club Universitario. Y después estaremos pasando al martes 26 de agosto y volvemos a la sala Isidora Segers, cerquita del Metro Plaza de Armas, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, para ver A Better Tomorrow, de 1986. Sí, exactamente. Esta es una película de John Woo, que es posiblemente uno de los cineastas orientales más reconocidos en Occidente, porque hizo una película que se llama Contracara, donde aparece ahí John Travolta, y que tenía una particularidad, que era que los actores o los protagonistas de la película podían cambiarse sus rostros y por ende camuflar sus personalidades. Y es una reflexión que en clave un poco más fantástica está abordando el tema de las identidades. Hoy día eso se puede hacer, ¿no? Los trasplantes de cara y todo eso, pero cuando John Woo lo aborda era algo como bien del futuro, ¿no? Entonces la película que nosotros vamos a proyectar es considerada en Hong Kong una de las películas más importantes de su cinematografía, y por eso este clásico para ellos nosotros lo vamos a traer acá, y precisamente nos interesa generar un diálogo porque se trata de películas bien innovadoras en el uso del lenguaje, pero también de las temáticas, sobre todo el tema del AMPA y de la seguridad, a partir de una estética muy violenta, que es la que caracteriza y particulariza las obras de este cineasta. Qué bonita posibilidad nos da la Cineteca de reunirnos el martes 26 de agosto a las 18:30 horas y ver una de las películas más importantes de Hong Kong, ¿no? Que es difícil acceder a este tipo de material y poder conversar. Es la invitación que nos hace el Cine Club Sala Sacié. Y volvemos al campus Juan Gómez Millas para una invitación del jueves 28 de agosto con Cure. Sí, exactamente. Esta película, que yo sepa, nunca se ha proyectado en nuestro país. Wow. Entonces, a pesar de que también es considerada un clásico moderno, aunque suene contradictorio, pero es una película bien reconocida precisamente por su experimentación en el trabajo con los dispositivos del lenguaje. Habla también de temas de violencia, pero desde una perspectiva muy plástica, muy estética. No se trata de hacer una apología a la violencia, sino más bien entender las operaciones cinematográficas como recursos netamente artísticos, y eso es lo que hace este cineasta japonés, Kiyoichi Kurosawa, que en el año 1997 estrena esta película y que hoy día es considerada como una película de culto. Qué interesante, jueves 28 de agosto a las 18 horas en el campus Juan Gómez Millas, en la plataforma cultural Cure. Y vamos a pasar al mes de septiembre, ya estamos cerquita de septiembre. ¿Eh? Sí, afortunadamente. Tiqui, tiqui, ti. Sí, muy bien. Nos emocionamos. Y ustedes tienen un ciclo súper interesante que se llama Miradas sobre la historia reciente de Chile, que va a partir con un clásico el martes 2 de septiembre de Elvio Soto, quien fue padre de Ricardo Soto. Exactamente. Durante septiembre vamos a estar mostrando mucho cine chileno, no solamente porque es el mes de la patria, sino que también hay como una cierta sensibilidad en el aire donde se permite también reflexionar en términos profundos sobre la cinematografía producida en nuestro país, y por eso nos interesaba desarrollar un ciclo de cine en nuestras dos sedes, en la sala Isidora Segers, en el campus Juan Gómez Millas,
con este rótulo que tú bien mencionabas, que es sobre la historia reciente de nuestro país, pero desde miradas que son más problemáticas, más conflictuales, porque precisamente no existe una mirada única ni una mirada oficial, sino que al contrario, existen muchos puntos de vista y el cine se ha preocupado particularmente de ahondar y de generar también estos espacios de apertura reflexiva, y por eso dentro de ese contexto hemos proyectado o decidido proyectar Caliche Sangriento, que es una película clásica de nuestra historia cinematográfica, dirigida por Elvio Soto, como tú mencionabas, y que narra una historia ficticia sobre un grupo de soldados chilenos perdidos en el desierto en el contexto de la Guerra del Pacífico, donde ahí empiezan a aparecer otro tipo de problemas, ¿no? Como la desesperación, la angustia, la necesidad del otro, la desconfianza, y también aparecen todos los demonios de lo que significa la naturaleza humana, pues, ¿no? La desconfianza, la autodestrucción, los horrores, ¿no? Y eso es un poco lo que Elvio Soto reflexiona en esta película, que en su época de estreno fue bien conflictiva. Incluso se intentó prohibir su estreno precisamente por la mirada más poco tradicional que tenía sobre la historia de nuestro país. Y finalmente se estrena, pero la película terminó en muy malas condiciones de sus originales, y a partir de una recuperación que nosotros pudimos hacer en el año 2005 con un equipo de profesionales, recuperamos 3 copias de proyección y con eso reconstruimos la versión más íntegra que se conserva actualmente de esa película, y eso es lo que conservamos en la Universidad de Chile y vamos a proyectar este martes 2 de septiembre gratuitamente. En la sala Isidora Segers. Exactamente, y siempre con un cineforo al final de la función. Perfecto, martes 2 de septiembre, 18:30 horas, sala Isidora Segers, Caliche Sangriento. Y si usted se integró a nuestra sintonía, le contamos que estamos conversando con Luis Horta Canales, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Invitemos a la gente también a que los siga en redes sociales, donde está toda esta información. Sí, por supuesto, dennos likes, síganos, infórmense, no se confundan, Cineteca U de Chile, ahí van a poder encontrar no solamente esta información, sino que una serie de otros contenidos que van a ser muy atractivos para la gente cinéfila, los que estén interesados en el cine histórico. En Instagram, Cineteca U de Chile. En Instagram y en Facebook también. Perfecto. Y seguimos avanzando hasta el jueves 4 de septiembre. Y aquí vamos a volver a hablar de don Pedro Chaskel, ¿no? Nuestro respetado fundador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y van a proyectar a 40 años de Somos Más, ¿no? Película de 15 minutos que realizó Pedro Chaskel con Pablo Salas. Sí, exactamente. Esta es una película ya canónica dentro del documental social chileno, porque se realiza de manera clandestina en los años 80, como tú decías, en el año 85, cubriendo una protesta que realizó un grupo de mujeres de manera pacifista y que es violentamente reprimida por organismos de Estado. Entonces, aquí nos parece importante hacer como una inflexión respecto a los modos de registrar a la sociedad, que es un poco lo que hace Pablo Salas con un trabajo de cámara tremendamente importante, y en el montaje Pedro Chaskel, que en muy poquito tiempo logra editar esta película, la hacen circular tanto dentro como fuera del país, y en el exterior incluso llegó a obtener premios súper importantes en Oberhausen, por ejemplo, que era uno de los festivales de cine documental más relevantes a nivel mundial. Esta es una de las primeras películas chilenas que fue pasada de video a 35 milímetros, por ejemplo, para ampliar su circulación en salas de cine comerciales, en festivales de cine, etc. Entonces es una película muy importante y que a partir de esta actividad que realizaremos el 4 de septiembre en el campus Juan Gómez Milla, en la plataforma cultural, queremos poner en valor y generar también un espacio de recuerdo, de memoria, no solamente sobre un proceso histórico, sino que de reflexiones múltiples que puedan surgir desde lo contemporáneo y traer ese pasado al presente para generar algún tipo de reflexión constructiva sobre nuestra sociedad. Bueno, y que también permite conocer el importante rol que tuvieron las mujeres y la valentía, ¿no?, en la lucha contra la dictadura. Esta película Somos Más, que se proyecta el 4 de septiembre en el campus Juan Gómez Millas a las 18 horas. Exactamente. Y nos vamos a acercar al 18, pero vamos a parar en el martes 9 de septiembre, donde proyectarán el Charles Bronson chileno, o Idénticamente Igual, un clásico, más El Estado Soy Yo, de un gran realizador chileno, Carlos Flores del Pino. Sí, este es un pequeño foco sobre uno de nuestros emblemáticos cineastas, con una película muy divertida para mucha gente que se declara medio fans del Charles Bronson chileno, que retrata la vida de Fenelón Guajardo, que era una persona que se hizo muy famosa en los años 70
porque ganó un concurso de Sábado Gigante por ser igualito al actor norteamericano. Y él se convirtió en una personalidad, grabó un disco, hacía publicidad de jeans. Entonces había como ahí todo un personaje que empieza él a construirse y la película narra su vida, una vida bien cinematográfica. Él fue boxeador, cuenta también una serie de experiencias románticas que tuvo en su vida juvenil y al final de la película él quiere hacer una película de ficción tal como las de Charles Bronson. Y eso es lo que también retrata esta película, donde el mismo Carlos Flores le dice, ya, pues, filmemos lo que tú quieras hacer. Y lo vemos haciendo una especie de western, muy como eran las películas de esa época de los años 70, y por ende hace una reflexión muy profunda de qué es la identidad, qué es lo que somos nosotros como chilenos, cómo nos caracterizaríamos y también cuán permeables estamos frente a la influencia de las modas, de las tendencias, de la globalización, que ya en esos años era muy fuerte en su penetración en nuestro país. Martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en la sala Isidora Segers. Luego nos saltamos la semana al 18 porque vamos a estar todos celebrando. Exactamente. Pero nos vamos al martes 23 de septiembre con esta película que es súper interesante, del 2005. Gregory Cohen dirigió El Baño, que es como un viaje por la historia de Chile desde un baño. Exactamente, es una película muy interesante, yo la recomiendo 100%, a mí me gusta mucho en lo personal, porque es una película que está filmada solamente con una cámara quieta, fija, al interior de un baño, como tú decías, y narra la historia de los últimos 40 años de nuestro país. Es una película que está también cumpliendo ahora años, cumple 25 años desde su estreno, 20 años, perdón, desde su estreno. Y fue bien innovadora en esa época porque entremezcla la historia del país con la historia de las historias mínimas de personas que más bien viven su cotidiano mientras fuera de ese baño está ocurriendo la gran historia. Entonces yo las y los invito porque es una película que generalmente no se muestra en las salas de cine y nosotros sí hemos querido conmemorar estos 20 años del estreno de El Baño y de un gran cineasta como Gregory Cohen, también muy underground y que yo las y los invito a que puedan ver su filmografía. Y el jueves 25 de septiembre hay una función especial de Rey, que es muy interesante sobre este rey de la Araucanía, ¿no? Un francés que se sintió rey en el siglo XIX. Es bien interesante esta película. Yo no la he visto, así que me apuntaré para el 25. Sí, estas son como las historias que solamente pueden pasar en Chile, que en el siglo XIX llega un francés a nuestro país y dice, bueno, yo voy a crear mi reino en la Araucanía y voy a fundar mi propio imperio. Y lo logra crear legalmente y logra ahí como algunos nexos con las comunidades mapuches de la zona de la Araucanía y se convierte en un mito también y esta actividad va a tener como la particularidad de que vamos a tener a dos profesores invitados, el profesor Bruno Toro y el profesor Jorge Araya de la Universidad de la Frontera, que van a realizar un cineforo y un diálogo sobre esta película porque es una mirada bien problemática sobre los pueblos originarios, sobre el colonialismo, los imperialismos también y sobre la historia de Chile, pero no la historia oficial, sino que una historia un poco más conflictual, diría yo. Y bueno, esto es el jueves 25 de septiembre en la plataforma cultural Juan Gómez Millas a las 18 horas. Y vamos a cerrar el mes de septiembre con el martes 30 con Este año no hay cosecha, que cumple 25 años, este documental sobre infancias vulnerables y el retrato de comunidades habitualmente ausentes del cine nacional. Sí, exactamente. También quisimos conmemorar esta película. Son 25 años también de una obra bien profunda en términos de retratar a sujetos que no tenían imagen en nuestra cinematografía, que son unos niños vulnerables, pero que también se les retrata en términos muy lúdicos y bien amargos. Hay una ambivalencia ahí de mucha riqueza. De cierta forma, yo veo esta película y me acuerdo mucho de Los Olvidados de Luis Buñuel, porque hay ese retrato de infancias muy duros, pero también con elementos medios indecibles, ¿no? Entonces, ahí cuando uno se aproxima a un documental como Este año no hay cosecha, que no tuvo una circulación comercial, sino que circuló en festivales, en espacios de cinearte, nos parece que merece una exhibición masiva y por eso hemos querido proyectarla el martes 30 de septiembre en el Cineclub Sarasacien, que será en la sala Isidora Segers, para que en esta puesta en valor que nosotros estamos haciendo 25 años después de su estreno, permita acercarlo a otra generación y a otros públicos.
Bueno, en síntesis, hagámonos el hábito, todos los martes a las 18:30 horas vamos a la sala Isidora Segers y todos los jueves a las 18 vamos a la plataforma cultural Juan Gómez Millas a participar de las actividades organizadas por la Cineteca. Se nos va el tiempo, Luis, pero recuerda las redes sociales. Sí, por favor, que nos sigan a los Instagram y Facebook de la Cineteca U de Chile. Ahí podrán encontrar todas las novedades de todas las actividades que estamos realizando. Podrán también enterarse de toda la labor de investigación, de restauración de películas nacionales que ejecutamos desde nuestra institución. Y por supuesto, ahí hay varias sorpresitas que vamos a ir narrándoles para el segundo semestre. Así que acérquense a nuestras redes sociales, dennos likes, porque vivimos del like. Y eso es muy importante para nosotros. Y acérquense también a la sala Isidora Segers, a la plataforma cultural. Están cerca del metro, Plaza de Armas y del Estadio Nacional, respectivamente. La entrada es liberada siempre, así que van a encontrarse siempre con una buena película y un cineforo que los va a engrandecer. Qué bonita invitación de la Universidad de Chile a aprender, a reflexionar sobre el cine del mundo. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros nos vamos a una pausa y ya recibimos al pianista Roberto Bravo, quien nos adelanta su homenaje al compositor y músico alemán Johann Sebastian Bach, que se presentará el sábado 30 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes.